Yo, Juan Pablo, 32 años, boxeador evangélico de Monterrey, Nuevo León, rompí violentamente la figura de Nuestra Señora de Guadalupe. Era un regalo de mi madre, su último gesto de amor antes de mi pelea más importante. Para ella, una pequeña figura de yeso, desgastada por el tiempo y las oraciones silenciosas, era la Virgencita. Para mí, un ídolo, un portal para el demonio que necesitaba cerrar con violencia. Cegado por el fanatismo de la Iglesia evangélica, Verdad y Redención, la estrellé con el guante de box, los pedazos de yeso volando. El sonido del estallido bajo mi guante fue un grito de victoria. Una euforia perversa me invadió. Creía estar librando una guerra santa, purificando mi hogar de una idolatría demoníaca, y las lágrimas de mi madre eran para mí la reacción del enemigo a mi fe. En ese instante me sentí purificado, el demonio expulsado, una ilusión de poder que haría vibrar mi alma. El peso de aquel gesto, que yo juzgaba liberador, solo se sentiría después. Pero la euforia perversa se derrumbó en el ring. La pelea de mi vida se convirtió en un knockout humillante, una derrota que parecía un castigo directo por el sacrilegio. El peso del acto contra Nuestra Señora de Guadalupe carcomía mi alma, y la victoria contra la idolatría se convirtió en una oscuridad abrumadora, el detonante de una depresión suicida. Mi matrimonio, ya frágil, comenzó a desmoronarse junto con mi fe. En casa, el silencio de mi esposa Elena era más pesado que cualquier golpe, y la oscuridad de la depresión se profundizaba, dejándome al borde del abismo. En el abismo de mi depresión, la oscuridad me obligaba a revisitar el pasado. Mi mente, la de Juan Pablo, 32 años boxeador, había sido forjada desde la cuna en los cultos vibrantes de la Iglesia evangélica Verdad y Redención. Ahí, la pasión por la palabra era indistinguible de la aversión férrea a cualquier forma de idolatría. Sermones inflamados pintaban imágenes de santos, especialmente de Nuestra Señora de Guadalupe, como portales para el demonio, resquicios de un paganismo a erradicar. Mi padre, don Gerardo, un obrero dedicado y de fe inquebrantable, personificaba esa doctrina. Sus discursos en casa sobre la pureza de la fe y el combate a las fuerzas ocultas solidificaron en mí la idea de que cualquier devoción a María era un desvío peligroso, una afrenta directa a Dios a ser combatida con vehemencia. Él vivía esa guerra espiritual, explicando con fervor que las imágenes eran ídolos, puertas abiertas para el demonio. Yo absorbía todo, transformando esa doctrina en mi propia cruzada personal contra la idolatría. Con los años, esa adoctrinación se enraizó, creciendo junto con mi pasión por el boxeo. Yo veía el ring como una extensión de mi fe, donde cada golpe era un golpe contra el enemigo y cada victoria una prueba de mi fe inquebrantable, forjando un Juan Pablo que era un guerrero tanto en el cuerpo como en la creencia radical. El boxeo no era solo deporte, era mi púlpito, mi campo de batalla sagrado, donde yo creía que Dios me daba la victoria para humillar las fuerzas de la oscuridad, para mostrar el poder de la verdadera fe contra cualquier resquicio de paganismo. Nunca imaginé que esa convicción me cegaría tanto. Mi boca era un arma tan afilada como mis puños. En cualquier conversación sobre Nuestra Señora de Guadalupe, yo intervenía con la furia de un predicador de la Iglesia evangélica Verdad y Redención, declarando pura idolatría, una invitación al demonio. Mi voz resonaba. Ustedes están adorando un pedazo de yeso. Me sentía un cruzado. Mi guerra santa no se limitaba a discusiones. Cambié los guantes por folletos de la Iglesia evangélica Verdad y Redención, distribuyéndolos con fervor, voceando: rompan con la idolatría. Nuestra Señora nos salva. Es un demonio mariano disfrazado. Veía las miradas de repulsión como resistencia del enemigo, creyendo arrancar almas de las garras de Satanás. Nunca imaginé que esa furia evangelística me llevaría a tal profanación y caída. Aun con toda mi convicción fanática, el regalo de mi madre, aquella pequeña figura de yeso de la Virgencita de Guadalupe, era una disonancia, un lazo de amor materno que me empeñaba en cortar. Veía su gesto como una tentación, un lazo del demonio que necesitaba ser roto para que mi fe fuera pura. Aquella estatuilla era un ídolo, un portal a la idolatría que había jurado combatir. Mi mente, entrenada por la Iglesia evangélica Verdad y Redención, interpretaba el cariño materno como artimaña sutil del enemigo. Me sentía dividido, pero la doctrina hablaba más alto. Mi pelea más importante se acercaba. Yo necesitaba estar limpio, sin demonio alguno. Creía que, para que Dios me bendijera, tenía que probar lealtad inquebrantable, rompiendo cualquier vestigio de idolatría.
Nunca imaginé que aquel acto de purificación sería el inicio de mi ruina, el sacrilegio que me arrojaría al abismo. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, símbolo de amor, se convirtió en el blanco de mi furia religiosa, el último obstáculo a ser destruido en nombre de una fe que yo juzgaba inquebrantable. La oscuridad de la depresión se profundizaba, corroyéndolo todo, empezando por mi matrimonio. Mi esposa, Elena, tan fervorosa como yo, había aplaudido mi acto de purificación, pero la humillante derrota en el ring fue un golpe para ambos. No entendía cómo un siervo de Dios podía haber caído tan espectacularmente. Su silencio era una carga, un reproche mudo sobre la falta de unción. Intentaba aferrarme a nuestra doctrina, a los sermones sobre el demonio que se manifiesta en la debilidad, pero la fe me parecía cada vez más vacía. Elena redoblaba el fervor, pasaba horas en la iglesia evangélica Verdad y Redención, regresando con los ojos enrojecidos. Ella veía mi depresión no como una enfermedad, sino como una brecha espiritual, una señal de que el demonio había encontrado un camino en mí, y, en el fondo, yo mismo lo creía. La misma fe que nos había unido, cómplices en la persecución de la idolatría, se convertía ahora en la cuchilla que nos separaba. Las discusiones se volvieron frecuentes, no sobre amor, sino sobre liberación, sobre la necesidad de expulsar el espíritu de tristeza. Me llevaba a cultos de sanación, donde los pastores gritaban para que yo reprendiera al demonio de la depresión. Lo intentaba, pero el vacío solo crecía. El sacrilegio contra Nuestra Señora de Guadalupe, que yo veía como un acto de fe, ahora parecía un eco sombrío, una maldición silenciosa que nos acechaba. Nuestras noches eran frías, llenas de un abismo de silencio y acusaciones veladas. Elena se refugiaba aún más en la rigidez de la doctrina, en la certeza de que la solución era más radicalismo. Me sentía cada vez más aislado, un fracaso no solo como boxeador, sino como hombre de fe. Mi esposa, antes mi compañera en la guerra contra la idolatría, ahora me veía como un campo de batalla donde el demonio triunfaba. Con mi mente nublada por la depresión suicida, empecé a cuestionar: ¿será que el demonio no era la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, sino la propia fe que me cegaba? Una herejía brotaba, lenta y potente. Elena no permitía tal debilidad. Para ella y para los pastores Ezequiel y Samuel de la Iglesia Evangélica Verdad y Redención, mi depresión suicida era una manifestación clara del demonio, de aquellos que yo había provocado con mi acto de guerra espiritual. Abriste una brecha, Juan Pablo, me decía. El enemigo encontró un camino para atacarte. Rompiste la imagen, sí, pero quizás el demonio de la idolatría se te ha pegado a ti. Con cada pensamiento suicida, con cada golpe que ya no lograba asestar, la voz de Elena resonaba. Es el demonio, Juan Pablo. El demonio mariano. Me veía atrapado en una paradoja infernal. Mi fe me enseñaba a combatir al demonio, pero ¿y si él estuviera usando la mismísima figura que yo rompí violentamente para atormentarme? Ayunaba, oraba, leía la Biblia, pero el vacío no disminuía. Los pastores intentaban expulsar el espíritu de tristeza, pero era como gritarle al vacío. Sentía una presencia sutil, insidiosa, ligada directamente a mi acto de sacrilegio. La figura de Nuestra Señora, a la que había demonizado y roto violentamente, ahora parecía haberse transformado en una entidad vengativa en mi mente. Me sentía perseguido por ella, no como una santa, sino como un espectro de mi crueldad y fanatismo. Mi casa se volvió una prisión. Elena, antes mi aliada, ahora era una inquisidora. Me aislaba, temiendo que cualquier palabra mía fuera interpretada como otra manifestación demoníaca. La depresión suicida era una condena espiritual, un castigo por haber tocado lo que, para otros, era sagrado. Yo había demonizado a Nuestra Señora y ahora, en mi mente enfermiza, ella parecía demonizarme de vuelta a través de mi propia fe. Estaba solo, luchando contra demonios que yo mismo había invocado. Aquel era el fondo del pozo de mi fe, el punto donde la oscuridad se volvía absoluta. En el fondo del pozo de mi fe, donde la oscuridad se volvía absoluta, Elena intensificaba la presión. Me arrastraba a cultos de liberación en la Iglesia Evangélica Verdad y Redención, donde pastores, con voces estruendosas, declaraban la guerra a los espíritus de depresión y suicidio. Me llevaban al frente, las manos de los obreros sobre mi cabeza, sudando, temblando, intentando probar que aún era un guerrero de Dios. Pero cada sesión de exorcismo me dejaba más exhausto, más vacío, más convencido de que algo estaba terriblemente mal. La intolerancia que yo había cultivado contra el catolicismo ahora se dirigía hacia mi propia alma.
Mi depresión no era enfermedad, sino una falla moral, y yo, el vaso quebrado, necesitaba ser reparado por la fuerza. Elena me forzaba a ayunar por días, a leer la Biblia, a escuchar predicaciones sobre el infierno. Pero con cada ayuno, el hambre y la debilidad física se sumaban a la agonía mental. La figura rota de Nuestra Señora era un espectro, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Yo había demonizado a la Virgen y ahora me sentía demonizado por la culpa que me corroía. Estaba perdido y los intentos de liberación solo me empujaban más al abismo. Fue en ese punto de extrema fragilidad que doña Remedios, mi madre, reapareció. Ella, a quien yo había herido al romper la imagen, me llamó, la voz embargada de preocupación. «Mi hijo, ¿qué te está pasando? Siento que te estás perdiendo», imploraba ella. Yo, enredado en la telaraña de mi fe radical y la depresión suicida, veía su ruego no como amor, sino como una nueva tentación, una brecha para el demonio de la idolatría que Elena tanto me advertía. «Madre, estoy luchando contra el enemigo. No lo entiendes. Estás atrapada en la idolatría y no puedo dejarme llevar por eso», grité. Vino a visitarme, contra mi voluntad, trayendo un pequeño rosario y una medalla de Nuestra Señora de Guadalupe. Sus ojos, mareados, cargaban una fuerza que yo no veía desde hacía mucho tiempo. «Juan Pablo, mi hijo, Nuestra Señora puede ayudarte. Ella es madre, ella no te abandona. Pídele a ella, mi hijo, solo pídele». Aquella frase fue un detonante. Elena, a mi lado, apretó mi mano. Yo exploté. «No, nunca. Nuestra Señora es un demonio, madre. Es idolatría. Es lo que me está destruyendo. Estrellé esa imagen para liberarme, para liberarte a ti». Mis palabras fueron brutales. La acusé de estar bajo el engaño del demonio mariano. El dolor en su rostro fue palpable. Intentó abrazarme, pero me aparté bruscamente. «No me toques. No traigas esa idolatría a mi casa. No necesito demonios, necesito a Dios». Aquel fue el enfrentamiento final. Mi madre, con el corazón roto, se dio cuenta de que no lograría alcanzarme. «Que Dios te ilumine, mi hijo», dijo ella, la voz casi inaudible, y se marchó, llevándose consigo el rosario y la medalla, y la última esperanza de un ruego materno. La rechacé, la expulsé, y con ella, el último puente para cualquier consuelo que no fuera el dogma rígido que me aprisionaba. Nunca imaginé que mi guerra contra la idolatría me haría rechazar el amor de mi propia madre, empujándome a un aislamiento aún más profundo, un abismo sin fondo donde el demonio parecía haber vencido. La puerta se cerró y con ella el último puente hacia cualquier consuelo. Había rechazado a mi madre y en mi mente enferma aquello era una victoria. Elena aprobaba mi acto de fe, pero la victoria era hueca. El vacío que se instaló en mí era un abismo que ninguna predicación de la Iglesia evangélica, verdad y redención, lograba disipar. Continuaba arrastrándome a los cultos de liberación, donde el olor a incienso barato y los gritos de los pastores Ezequiel y Samuel solo aumentaban mi agonía. Cada sesión me dejaba más exhausto, más vacío. La fe que antes me daba fuerza para romper imágenes, ahora me dejaba débil, sin propósito. Elena redoblaba su fervor exigiéndome que me entregara más. Estaba atrapado en un ciclo infernal. Cuanto más intentaba liberarme de los demonios, más parecían enraizarse. La figura destrozada de Nuestra Señora de Guadalupe, que yo veía como un acto de fe, ahora era un espectro de mi fracaso, un eco de mi propia crueldad. El vacío de mi antigua fe era un agujero negro que lo devoraba todo, y la persistencia en la guerra espiritual solo lo hacía más profundo. Mi cuerpo era una prisión de carne y hueso en ruinas. Las noches, un infierno particular donde la figura hecha pedazos de Nuestra Señora de Guadalupe danzaba en mi mente no como un demonio externo, sino como el espectro de mi propia crueldad. Adelgacé drásticamente, mi rostro pálido y hundido. Elena veía todo esto como prueba de que el demonio mariano me consumía, arrastrándome a más cultos donde gritaba, sudaba y caía, intentando expulsar algo que sentía que estaba dentro de mí. Cada sesión era una lenta autodestrucción. Yo, que siempre me vi como un guerrero de Dios, era ahora un prisionero de mi propia culpa, de mi fe radical. La idolatría que tanto combatí parecía ser mi propio reflejo en el espejo, un hombre vacío adorando una nada. Las promesas de victoria y liberación de la Iglesia evangélica, verdad y redención, sonaban como una mentira cruel. Mi fe, antes un escudo, se revelaba como una armadura de papel, rasgada en el instante en que estrellé aquella imagen. El demonio no era externo, era la podredumbre de mi propia alma, la culpa que me carcomía,
la terrible constatación de que todo en lo que creí era hueco. Había demonizado una figura de amor materno en nombre de un Dios que, para mí, ahora callaba en un silencio ensordecedor. Las palabras de los pastores se volvieron veneno. Era un títere, un boxeador sin ring, un creyente sin fe, un hombre sin esperanza. El abismo me llamaba y no veía más razón para luchar. La razón se hacía pedazos, como la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que yo estrellé brutalmente. Me veía como un barco a la deriva. La idea de que Dios me había abandonado era un veneno lento. Si el Dios al que servía no podía salvarme, ¿quién podría? La Iglesia evangélica, Verdad y Redención, con sus rituales, se reveló como un eco vacío. Yo había demonizado la fe ajena, y ahora era yo quien estaba siendo consumido por el demonio de la desesperanza. Fue en ese punto, en el umbral de la cordura, que la idea de la muerte se convirtió en una tentación seductora, un plan sombrío. Repasaba los detalles de aquella noche fatídica, el chasquido de la cerámica, la mirada de mi madre, la humillación en el ring, y todo se conectaba con el sacrilegio. La culpa era un monstruo que se alimentaba de mi alma, y la única forma de silenciarlo parecía ser silenciarme a mí mismo. La cuerda ya estaba en mis manos, fría y áspera, una invitación silenciosa al final. Yo, que siempre fui un hombre de acción, ahora me veía paralizado por la ausencia de cualquier otra opción. El Dios al que había servido parecía haberse callado para siempre. Nunca imaginé que mi fe me llevaría a este punto de abandono total, donde la única salida era la aniquilación. Me arrastraba por las calles desiertas, el cuerpo pesado, el alma aún más. Mis ojos vagaban sin rumbo, solo el abismo dentro de mí. Fue entonces, en medio de esa niebla de autocompasión, que una pequeña luz titiló. En una plaza modesta, mis ojos se fijaron en una señora anciana, de cabellos blancos, sosteniendo un rosario. Su mirada era de una serenidad profunda, cargada de una compasión que nunca había visto en Elena ni en los pastores de la Iglesia evangélica Verdad y Redención. Intenté desviar la mirada, pero algo me atrapó. No dijo nada, solo me observó y extendió la mano. En su palma, una pequeña medalla de Nuestra Señora de Guadalupe, plateada y gastada, relucía bajo la débil luz de un poste. No hubo palabras ni predicación, solo aquel gesto simple, silencioso, de pura ofrenda. Era una invitación a algo más antiguo y profundo. Aquel pequeño objeto, que en mi vida pasada habría aplastado con desprecio, ahora parecía la única cosa real en un mundo de ilusiones. Nunca imaginé que un gesto tan pequeño pudiera desarmarme de forma tan completa, que la idolatría que tanto combatí pudiera presentarse ofreciendo un hilo de esperanza. Mi cuerpo se paralizó. La medalla resplandecía como un faro en la oscuridad que me consumía. Mi mente, adoctrinada por años contra la idolatría, gritaba en alarma. Era un objeto de abominación, un símbolo del demonio que había combatido. Yo, que estrellé brutalmente la imagen de la Virgen Morena en Monterrey, veía otro de sus símbolos extendido hacia mí, sin juicio. La mirada de la anciana del Zócalo, serena y maternal, contrastaba violentamente con la tormenta que rugía dentro de mí. No había la recriminación histérica de los pastores Ezequiel y Samuel, ni la fe ciega de Elena. Solo una compasión que me desarmaba, una paz que no sentía hacía meses. Si Nuestra Señora de Guadalupe era el demonio, ¿cómo esa figura podía emanar tanta luz? Dudé. Mi mano, antes tan fuerte, ahora temblaba. La medalla parecía quemar en su simplicidad, un cruel recordatorio de mi acto sacrílego, de la humillación en la arena de boxeo de Monterrey, del desmoronamiento de mi matrimonio, de la depresión suicida. Todo eso lo había justificado como combate a la idolatría. Pero en ese momento, la palabra idolatría perdió su sentido. ¿Quién era el idólatra, al final? ¿Yo, que adoraba una doctrina que me dejaba vacío, o aquella anciana, que ofrecía un símbolo de amor con tanta serenidad? En el umbral de la aniquilación, vislumbré lo que toda mi vida demonicé. La anciana extendió la mano y la medalla de Nuestra Señora de Guadalupe, plateada y gastada, parecía la última moneda que me quedaba. Mi cuerpo, un caparazón de desesperación, se paralizó. Cada fibra de mi ser, adoctrinada por años en la Iglesia evangélica Verdad y Redención de Monterrey, gritaba en alarma. Pero la mirada de aquella mujer, tan serena, era un contraste brutal con la tormenta que me consumía. Mi mano tembló. Veía la medalla como una trampa, pero la desesperanza era un abismo tan profundo que la lógica fanática empezaba a disolverse. La cuerda para acabar con todo parecía ahora un hilo frágil. Ya lo había perdido todo: fe, matrimonio, dignidad, la razón. La anciana,
Sin decir una palabra, solo mantuvo la mirada y la mano extendida. Como un autómata, extendí la mano y la medalla cayó en mi palma. Estaba fría, pero una extraña corriente recorrió mi brazo. La apreté, casi aplastándola. En ese instante, en el fondo del pozo más oscuro de mi alma, una súplica silenciosa escapó de mis labios resecos. No fue una oración formal, sino un grito primario de un hombre quebrado. «Virgen morena», susurré con la voz embargada. «Si existes, si no eres el demonio que me enseñaron, ayúdame, no puedo más». Fue la primera vez que le dirigía una palabra a Ela, a quien tanto demonicé. La idolatría que combatía parecía ahora la única puerta a la esperanza. El abismo aún me llamaba, pero la medalla en mi mano era un minúsculo punto de luz. «Nuestra Señora», susurré, y la medalla en mi mano pareció vibrar. La habitación, antes un pozo de oscuridad y opresión donde la depresión suicida me consumía, comenzó a aclararse con una luz suave y azulada, que parecía emanar de las paredes. El abismo que me llamaba retrocedió, reemplazado por un silencio lleno de una presencia que no sabía nombrar. Fue entonces cuando apareció. En la esquina de la habitación surgió una mujer joven y morena, envuelta en un manto azul de un tono indescriptible, flotando a pocos centímetros del suelo. Mi corazón, antes desbocado, se detuvo en choque y reverencia. Yo, Juan Pablo, que pasé la vida entera combatiendo la idolatría, que demonicé cada imagen, que estrellé brutalmente la figura que mi madre me dio, estaba ahora ante una visión que pulverizaba toda mi adoctrinación en la iglesia evangélica Verdad y Redención. Mi mente, entrenada para gritar «¡Demonio!», intentó disparar la alarma, pero mis ojos veían una expresión serena y maternal, una mirada de compasión tan pura que desarmó cada barrera. No había juicio, solo amor incondicional. Nunca imaginé que algo así pudiera existir. Una paz inexplicable se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Era como si el peso de años de fanatismo, odio, culpa y desesperación fuera súbitamente levantado. La cuerda que tenía lista para usar parecía ahora un objeto ridículo. El dolor físico y emocional, la angustia que me asfixiaba, todo se disipó como humo. No podía hablar, solo observar. Ella no dijo una palabra, pero su presencia era un milagro silencioso. Era la Nuestra Señora que yo había roto y enseñado a odiar. Era ella, en carne y luz, quien me miraba con un amor que jamás había sentido. En ese momento, supe que no era un demonio, ni una ilusión. Era la verdad, una verdad que había rechazado ciegamente. La medalla en mi mano parecía ahora tibia, un lazo tangible con aquella presencia divina que iniciaba mi conversión. El abismo aún existía, pero ya no estaba al borde de él. Estaba flotando, salvado por una luz suave azulada y una mirada maternal. Ese calor no era solo físico, era como si la llama de la vida volviera a arder. La luz azulada penetraba en cada célula, deshaciendo la tensión y el dolor. La depresión suicida, esa sombra gélida, simplemente se desvaneció. Era como si un velo espeso fuera arrancado de mi mente, revelando una claridad que nunca imaginé posible. Las voces de los pastores de la iglesia evangélica, Verdad y Redención, se silenciaron. El odio que sentía se evaporó. Mi cuerpo, antes pesado y exhausto, empezó a vibrar con una energía que no sentía desde mis mejores días como boxeador. Los dolores desaparecieron. Era un milagro no solo del alma, sino del cuerpo. La figura de Nuestra Señora, aún allí, flotando con su expresión serena y maternal, parecía irradiar esa curación, esa restauración completa. Yo, que estrellé brutalmente su imagen, que la demonicé, estaba siendo salvado por ella. La ironía era abrumadora, pero la paz inexplicable que me había invadido era la prueba irrefutable. No era una paz vacía, sino una paz que llenaba, que sanaba, que restauraba. La medalla en mi mano, ahora tibia y vibrante, era un testimonio silencioso de que lo que vivía era real. El milagro de mi conversión era una experiencia visceral, una resurrección de mi propia carne y espíritu. La Nuestra Señora que se me apareció no era la idolatría que yo combatía, sino la propia manifestación de la misericordia divina. Estaba curado. La luz azulada se disipó y la figura de Nuestra Señora desapareció, pero la paz inexplicable y la curación permanecieron. Estaba de pie, por primera vez en meses, sin el dolor punzante, sin el peso de la depresión suicida. La medalla en mi mano aún irradiaba un calor reconfortante. La habitación, antes un calabozo de desesperación, era ahora un santuario.
Mi mente, antes un torbellino de pensamientos autodestructivos y doctrinas fanáticas de la Iglesia evangélica, verdad y redención, estaba serena, clara como nunca. Nunca imaginé que la verdad pudiera ser tan diferente de lo que me habían enseñado. Había pasado la vida combatiendo la idolatría, viendo demonios en cada imagen. Pero lo que acababa de presenciar no tenía nada de demoníaco. Era puro amor, pura misericordia. Aquel cuestionamiento desgarró el velo de años de adoctrinamiento. La conversión no era solo una idea, era una realidad que se manifestaba en cada latido de mi corazón renovado. Necesitaba entender quién era aquella mujer, a quien yo estrellé brutalmente y demonicé. Mis manos, que antes se alzaban en puños para combatir la idolatría, ahora temblaban con la urgencia de una nueva búsqueda. Ya no podía aceptar las viejas verdades. La Iglesia evangélica, verdad y redención, con sus gritos de demonio, parecía ahora vacía, un eco distante de una prisión de la que acababa de ser liberado. La búsqueda por el verdadero rostro de Nuestra Señora comenzaba allí. La claridad mental exigía acción. Ya no podía vivir en la mentira ni en el odio. Nuestro matrimonio, en ruinas por la depresión suicida y el fanatismo, exigía una confrontación. Fui hasta la sala. Elena estaba allí, ojos rojos, Biblia abierta, murmurando oraciones contra el demonio que, según ella, me poseía. La tensión era palpable. Elena, empecé, mi voz tranquila. Necesito contarte lo que pasó. Ella levantó la cabeza, la mirada endurecida. ¿Qué pasa, Juan Pablo? ¿El enemigo te atormenta? Ya te dije que ayunes contra esa idolatría que insistes en traer. Se refería a la medalla en mi mano. No es el enemigo, es Nuestra Señora de Guadalupe. La palabra resonó. Su rostro se contorsionó en horror y furia. ¿Nuestra Señora de Guadalupe? Enloqueciste. ¡Eso es un demonio! Espíritu engañador. La Iglesia evangélica, verdad y redención, nos enseñó a combatir abominaciones. Se levantó, la Biblia cayendo, los ojos fijos en la medalla. Intenté explicar la suave luz azulada, la aparición, la paz inexplicable, la curación de la depresión suicida. Pero cada palabra era rebatida con gritos de blasfemia, herejía, hechicería. Ella no escuchaba. La adoctrinación era un escudo. Tú rompiste violentamente la imagen de tu madre para combatir la idolatría. ¿Y ahora vienes con esa aparición? El demonio te atrapó. No lo acepto. La distancia entre nosotros era infranqueable. Ya no había matrimonio. Con el corazón pesado, pero en paz, lo supe. Era el final. La conversión me había liberado, pero también me había separado de aquella vida. Con el alma más ligera, pero el corazón oprimido, sabía que le debía una disculpa a mi madre. La figura que yo estrellé brutalmente, su regalo, era símbolo de mi ceguera. Fui hasta su casa, el miedo mezclado con la urgencia. Ella abrió la puerta, el rostro preocupado. «Madre», empecé, la voz embargada, «necesito pedirte perdón. Yo estrellé brutalmente la figura de la Virgencita de Guadalupe que me diste. Creía que era idolatría, cosa del demonio». Las palabras brotaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de rabia, sino de dolor. «Mi hijo». Sabía que estaba sufriendo. ¿Pero por qué eso? Le conté sobre la depresión suicida, la desesperación, la medalla y, finalmente, sobre la suave luz azulada y la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella me escuchó en silencio, lágrimas corriendo. Cuando terminé, me abrazó. Un abrazo que curó. «Mi hijo», susurró. «Nunca imaginé que ella vendría a buscarte así. Siempre recé por ti, para que Nuestra Señora de Guadalupe te protegiera». Aquel abrazo fue el inicio de mi verdadera reconciliación, un camino de regreso a casa. Hoy, 5 años han pasado desde aquel abrazo que me trajo de vuelta a la vida. Nunca imaginé que el exboxeador que estrelló brutalmente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ciego por la idolatría y los demonios marianos, sería hoy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Mi casa, antes un ring de batalla espiritual, irradia la paz que solo ella trajo. Abandoné el boxeo, dedicándome a la caridad y al servicio. El amor de mi madre es la prueba viva del milagro de mi conversión. La verdadera idolatría no estaba en las imágenes de barro que rompí, sino en el corazón de piedra que yo cargaba, ciego por la adoctrinación de la Iglesia evangélica, verdad y redención. El demonio que combatía con tanta furia era, en realidad, el prejuicio y el odio que cultivaba, disfrazados de celo religioso. La aparición de Nuestra Señora, con su luz suave y expresión serena, me enseñó que Dios no habita en el juicio y la condena,
sino en la compasión y el amor incondicional que ella me demostró, deshaciendo años de oscuridad. Todavía siento el peso de aquel golpe que estrelló brutalmente la imagen de Nuestra Señora, un regalo de amor de mi madre. Es un fardo que, paradójicamente, se transformó en el más ligero de los recuerdos. La cicatriz de aquel acto de sacrilegio, antes una llaga abierta de culpa y desesperación que me hundía en la depresión suicida, ahora me acompaña como un recordatorio constante de la profundidad del perdón y la misericordia que recibí. Mi gratitud es inconmensurable por la intercesión de Nuestra Señora, que deshizo la oscuridad que me consumía, concediéndome el milagro de una nueva vida y una verdadera conversión. Cada latido de mi corazón es un himno a ella. Yo, que antes veía demonios en cada manifestación de fe que no fuera la mía, y combatía ferozmente lo que llamaba idolatría, hoy reconozco la presencia divina en corazones sinceros. La Iglesia Evangélica Verdad y Redención me impulsó a juzgar, pero Nuestra Señora me enseñó que la verdadera conversión es un milagro del corazón, que se abre al respeto y a la tolerancia, deshaciendo años de prejuicio. Suplico por aquellos que, como yo, aún ven demonios donde hay luz,